Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y él le dijo: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Y quiero que miremos en Lucas 22, que hay otra misma narración de este incidente o este episodio. Lucas 22, el versículo 29. Lucas 22, el versículo 29. Pero vamos a leer desde el 31. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Padre, en esta mañana yo te pido sabiduría para enseñar tu palabra, y permite que este texto nos hable y nos enseñe lo grande que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos empezando un año y por donde miro veo que hay muchas dificultades, muchas pruebas. Es un año de mucha situación adversa. Pero ¿qué es una prueba o qué es una adversidad? ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo asumirlas? Porque nunca Dios te llamó para decirte que no ibas a pasar por tiempos difíciles. Este episodio de la vida de Pedro nos muestra algunos aspectos de la prueba o de la adversidad que a veces nos son ocultos, no los vemos a priori. Pero Dios deja un incidente en la vida de un hombre como Pedro para darnos una radiografía de lo que hay detrás de una prueba. Uno quiere que todo el mundo le explique por qué me está pasando esto a mí. Yo no me lo merezco. Y más cuando estoy buscando de Dios. ¿Por qué me ocurren estas situaciones? Pedro es uno de esos personajes de los que tenemos que aprender muchísimo. Uno de esos que te deslumbra, que puede sacar 10 en el examen, pero luego sacar un 0. De esos que hoy te sorprenden, pero mañana te decepcionan. Pedro es uno de esos personajes tan interesantes en la Biblia y apasionantes para aprender de él, porque se parecen a usted y se parecen a mí, y nos vemos reflejados en un hombre como estos. Un hombre que le dice, Jesús hace una pregunta y responde magistralmente: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice, bueno, algunos dicen que Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que un profeta. Y bueno, ¿y tú quién crees que soy, Pedro? Y Pedro dice: pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se sorprende y dice: Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro tenía línea directa con el Padre. Entonces Pedro sacó pecho y dijo: ¿cómo la ven, muchachos? Para que vean lo ungido que estoy. Pero días más adelante le dice a Jesús que no vaya a Jerusalén, que pobrecito, ya lo van a matar.
y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces primero el Padre le habla y ahora tiene al diablo por dentro. ¿Cómo es eso? Oye, hermano, ¿y no somos nosotros a veces parecidos? Por ahora la única que dijo amén fue Bertica nomás. Los demás nos quedamos callados, pero es cierto. A veces estamos tan consagrados, tan llenos de Dios, pero luego nos desconocemos, que a veces nos miramos al espejo: si seré cristiano. Y eso que el pastor predicó en la iglesia tan bonito me llegó al corazón, y mira cómo estoy. Y realmente lo que el Señor estaba tratando en este pasaje era dibujar la humanidad de Pedro ante las pruebas. Porque mire, si hay algo en lo que el enemigo engaña a los cristianos, es en las pruebas. Hay gente que entra a la iglesia con una prueba y se sienten pecadores abandonados por Dios. Y es un engaño. Tu prueba no cambia tu identidad. Tú ya eres lo que eres en Cristo Jesús. Tu momento no cambia lo que tú eres. Y mira el versículo 31, por favor. El Señor dice: dijo también, el 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Oiga, hermano, interesante cómo empieza el relato aquí. Porque el Señor lo llama ¿cómo? Oiga, ¿por qué lo llama así? Eso es como la mamá cuando lo va a regañar: David Santiago, venga para acá. Cuando lo llama completo con el nombre, el niño dice: no, me la gané. Davidcito, ven para acá, es diferente. Pero cuando empieza a llamarlo con un nombre así, que en un tono diferente, el tono y la forma en que y el nombre están indicando que hay un mensaje. Y esto no es diferente. ¿Por qué Jesús le está llamando Simón? Si ese fue el nombre que le quitó. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús se encuentra con Pedro: ¿cómo te llamas? Simón, hijo de Jonás. Ese era el apellido, hijo de Jonás. Entonces Jesús le cambia el nombre y dice: ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro. Porque los dos nombres tienen un significado. Simón está hablando de que era movedizo, inestable, débil. Y Jesús dijo: no te llamarás más así, porque ese no será tu carácter de aquí en adelante. Ahora te llamarás Pedro, que significa piedra, roca. Te estoy cambiando no solo el nombre, te estoy cambiando también la identidad. Pero hermanos, ¿por qué el Señor después de 3 años lo vuelve a llamar Simón? Diga al que está a su lado: no se había graduado, dígaselo. Y aquí nadie se ha graduado. Amén. Porque todavía la humanidad nuestra sigue latente. Razón tuvo Pablo cuando dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, que todavía hay en nosotros un humano que tiene los vestigios del pasado y que quiere salir a relucir diariamente. Y que tenemos que identificarlo para poder crucificarlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Y cuando lea ese versículo, subraye la palabra cada día. Es decir, que todos los días tiene que haber una crucifixión.
porque ese hombre o esa mujer cada rato se andan bajando de la cruz para seguir en el pasado. Y el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, en pocas palabras, no eres tan como piensas. Y quiero mostrarle varias cosas en esta situación. En primer lugar, Él le llama a Simón. Segundo, la segunda frase: he aquí que Satanás. ¿Y qué hace el diablo ahí metido, hermanos? Pues el diablo es un elemento, o es un actor de nuestras pruebas o de nuestras adversidades. Él aparece. Y he encontrado que en la Biblia Satanás aparece en diferentes pruebas. Por ejemplo, una de las que más conocemos es en la prueba de Job. Satanás pide a Job, se lo pide a Dios: préstamelo un ratico nomás, a ver si no reniega de ti. Claro, Job no te sirve de balde. ¿Quién no le va a servir a Dios con casa, camellos último modelo, hijos, de todo? ¿Quién no le va a servir al Señor así? Préstamelo, a ver si no reniega en tu misma presencia. Y el Señor le dijo: va para esa, se lo voy a prestar. Y el Señor se la jugó por Job. Pero es diferente a esto, porque con Job Dios ganó, nunca maldijo. Otro momento de la Biblia donde yo veo la intervención del diablo en una prueba es en la tentación de Jesús. Mateo 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero si usted se da cuenta, esos son los versículos que más me impacta a mí. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo así? ¿Dios me está llevando donde está el diablo? Pues en este caso sí. Era una prueba, pero era una prueba que se convertiría en una tentación. Porque la prueba se convierte en una tentación. ¿Cuál es la tentación de la prueba? Cuando la prueba te invita a fallar en tu fe. La prueba es prueba normal cuando usted está en el campo de obedecer a Dios. Pero cuando esa prueba le invita a la desobediencia, entras a la tentación. Y esa es la tentación de la prueba. En Santiago 1 dice que el varón que soporte la tentación, pero también habla de la prueba. ¿Me está escuchando? ¿Cómo interviene Satanás en nuestras situaciones? Y dice la Biblia que Satanás lo pidió, le dijo a Dios: préstemelo para zarandeárselo, para mostrarle a usted quién es el verdadero Pedro. Y Satanás interviene en muchas ocasiones. Pero quiero decirle algo: Satanás es un poder vencido delante de Dios. Y a la final el diablo es un instrumento, un títere en las manos de Dios, que cumple lo que Dios quiere que cumpla. Y que a la final el diablo no puede, no manda, no gobierna. El único que gobierna y dirige nuestras vidas es el Dios de los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor?
¿Qué era lo que iba a hacer el diablo con Pedro? Ponga ahí otra vez el verso 31. ¿Qué era lo que iba a hacerlo? Diga al que está a su lado, zarandearlo. ¿Cuántos han sido zarandeados aquí alguna vez? Diga al que está a su lado, se le nota, hermano. Se le nota que ha sido zarandeado. Habían muchas formas de limpiar el trigo. En el tiempo de Jesús, el trigo se limpiaba por medio de bueyes. Entonces extendían el trigo así y pasaban los bueyes por encima, y los bueyes pisoteaban el trigo, y a la vez que lo trituraban le soltaban la cascarilla, el afrecho, como quieras llamarlo, y luego lo aventaban y salía el afrecho y caía el trigo partido en pedacitos, pero limpio. Había otra forma también triturada por medio de ruedas, de carros, de ruedas, lo trituraban y también lo limpiaban. Otra forma era con el trillo, en el pilón que conocemos aquí en Antioquia, en Colombia, lo trillaban y soltaba el afrecho y salía el trigo. Pero de todas esas maneras que les estoy narrando, eran de alto impacto y trituraban el trigo. Pero la manera más suave, más tierna, más dulce, era el zarandeo. Porque era solo una mesidita. Hay un hermano que dice, pero qué mesidita, pastor. Una mesidita que en la fricción de los granos iba soltando el afrecho. Qué lindo que Dios escoge situaciones que no nos van a destruir. Y dice la Biblia que no somos probados más de lo que podamos soportar, sino que junto con la prueba el Señor también envía la salida. No hay ninguna situación que Dios permita en tu vida y en la mía que sea para destruirnos. Usted puede usarla para eso. Y es el engaño del enemigo. Ay, ¿por qué me tocó esto a mí? No, y hay gente cristiana que se deja engañar. No, esta prueba no me tocaba a mí. Y puede afectar su relación con Dios. Hay muchas formas de tomar una adversidad. ¿Y para qué se zarandeaba el trigo? Para limpiarlo. Diga el que está a su lado, para limpiarlo. Dios necesitaba limpiar, purificar a Pedro. Hermano, hablemos de Pedro aquí. Aunque aquí nosotros, que no salga de nosotros aquí. Pero hablar de Pedro es como hablar de todos nosotros, ¿sí o no, hermanos? Pero ¿de qué necesitaba el Señor limpiar a Pedro? Pedro era un hombre que necesitaba un trato de Dios, porque tenía una gran misión. Y cuando Dios tiene grandes propósitos, también tiene grandes tratos. ¿Me está escuchando? Si usted está pasando una dificultad, dese por bien servido, o entiéndase que Dios lo está formando para algo muy grande. Y la misión de Pedro era una misión extraordinaria, no era cualquiera. Pedro era la cabeza, la punta de lanza de la iglesia primitiva, y Dios no iba a enviar a un hombre sin trato. Tenía que tratarlo, tenía que forjar en él el hombre que él quería que fuera. ¿Cuáles eran los problemitas de Pedro? Algo impulsivo. ¿Cuántos son impulsivos aquí? Digan amén. Se le salía a Pedro el apellido, el hijo de Jonás, se le salía por ahí de vez en cuando, hermanos. Y sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. Y el Señor, un momentico, mi hijo, que esto no es con espada.
bájala. Pero también Pedro era algo presuntuoso. Y sabe que hay un pecado que es, una cosa es la fe y otra cosa es la presunción. Y hay que diferenciar qué es fe y qué es presunción. Y lo que Pedro tenía no era fe, era presunción. La fe, escúcheme, cuando usted se considera un hombre de fe, usted dice, yo lo podré hacer, yo lo lograré, yo lo alcanzaré con la gracia y el poder de Dios, no en mis fuerzas. Pero cuando usted es presuntuoso, usted dice, no, es que yo puedo, toda esta experiencia que tengo yo en el Evangelio, esto me tiene que servir de algo. Cuando usted basa su capacidad de seguir a Dios en su propia fuerza, es presunción. Y Pedro le decía al Señor, Señor, yo voy donde usted vaya. Yo, el que se meta con usted, la tiene conmigo. Es que yo podré, aquí voy yo, Señor. Y el Señor lo mira y dice, no estás tan fuerte como tú crees. No eres tan capaz como estás pensando. Pedro, no estás tan fuerte. Razón dice la Biblia que el que esté firme, mire que no caiga. Es la capacidad de ir cada día delante de Dios y reconocer que necesitamos su ayuda y su fuerza, porque sin Él nada podemos hacer. Mis pergaminos no me sirven, mis credenciales no me sirven. Me sirve la dependencia de Dios. Y el Señor necesitaba tratar a Pedro con su autosuficiencia. Cuando usted no ora, es autosuficiente. Cuando usted no viene a la iglesia, es autosuficiente. Cuando usted no lee su Biblia, es autosuficiente. Cuando usted no corre a la tentación, es autosuficiente. Porque usted cree que puede y no está dependiendo de Dios. Por eso la gente que cada día busca a Dios, cada día lee su Biblia como la primera vez, cada día o cada vez que puede se congrega, porque sabe que necesita, está diciéndole a Dios, necesito de ti, no puedo en mis fuerzas. Y aquí estoy delante de ti, Señor. Necesito tu ayuda. Y Pedro estaba algo presuntuoso. Es un pecado la presunción. ¿Qué te produce presunción a ti? Que te quita la dependencia. Descúbrelo. ¿Qué te produce confianza personal? Que te quita la dependencia de Dios. Nada puede ocupar el lugar del Señor. Lo otro que tenemos que ver en este texto es que tenemos un intercesor. Versículo 32. Lo puedes poner allí, Santiago. Versículo 32 dice, pero yo he rogado ¿quién? Por ti, para que tu fe no falte. En esos tiempos de dificultad hay alguien que está orando por ti. ¿Quién oró para que tú estuvieras hoy aquí en la iglesia? ¿Quién se acuerda de quién oró? Su abuelita, el vecino, la vecina que decía, Señor, que ese cabezón se arrepienta. ¿Alguien dobló rodilla por usted? ¿Sí o no? Pero escuche, por sobre todo, hay alguien que ora por ti día y noche delante del Padre. Pero me encanta su oración. Su oración no es, Señor, quítale la prueba. Señor, que nada malo le pase.
Esa no es la oración que hay ahí. La oración de Jesús es una oración inteligente. A lo neurálgico de nuestra vida, a lo que nos sostiene delante de Él, que es nuestra fe. Él está orando para que ¿qué? Que no falte ¿qué? Pastor, oré por la provisión. Pues si no llega la provisión, que no falte la fe. Pastor, oré por mi salud. Pues si no llega la salud, que no falte la fe. Pastor, ore por la restauración. Pues si no llega esa restauración, que no falte tu fe. Porque la fe es la que vence. La fe es la que nos sostiene. ¿Qué diferencia había entre Pedro y Judas? Los dos pecaron. El uno vendió a Jesús por 30 piezas de plata y el otro lo negó de la manera más descarada y horrible. La negación de Pedro fue abierta, fue expuesta con palabrotas, de esas palabrotas que usted escucha en la calle. Pedro las soltó para decirle a la gente: yo no conozco a ese señor, no sé quién es. Pero la diferencia entre Pedro y Judas es que Pedro estaba tan mal, Judas se ahorcó. Y la Biblia dice que Pedro fue allá al lugar donde estaba la plaza, donde sacaron a Jesús, al pretorio, que era como un balcón, y la multitud empezó a gritar: crucifícale, crucifícale, danos a Barrabás. Y Jesús sale al balcón y busca entre la multitud y ve a Pedro allí, el que lo acaba de negar. Y la Biblia dice que cuando Jesús ve a Pedro, lo amó. ¡Qué mirada tan extraordinaria! ¿Cómo esperaría usted la mirada después de haberle fallado al Señor? Y cuando Pedro recibe esa mirada de amor, lo único que pudo ir a hacer fue a llorar amargamente, porque le había fallado a su Señor. Estaba dolido, pero todavía tenía confianza en Dios. ¿Sabe algo? No hay nada más triste que encontrar a alguien en prueba y sin fe. No hay nada más hermoso en esta tierra que encontrar a alguien con prueba, pero lleno de confianza en Dios. No importa esa prueba, victorioso. Desfigurado, pero victorioso. Amén. Escúcheme algo. Tu fe no falte. Y era demasiado importante que la fe no faltara, porque el Señor le estaba dando una profecía, el intercesor le estaba dando una profecía de lo que pasaría después. A veces nosotros no tenemos el cuadro completo, ¿sabes? Y ahí es donde la gente fracasa espiritualmente, porque ven el momento, ven la situación, ven el aquí y el ahora. Pero pastor, ¿no ve lo que me está pasando? Sí, eso es lo que quiere el enemigo, que tú solo veas el cuadrito del momento, de la situación, pero el Señor te muestra el cuadro completo. Y cuando tú logras ver el cuadro completo, se te aclara el panorama y entiendes que el aquí y el ahora no es lo que determina lo que tú eres, que el momento que estás viviendo no es lo que determina lo que vas a vivir el resto de tu vida, que vas a salir de eso en algún momento. Y el Señor le dijo: una vez vuelto, es decir, vas a volver. Diga al que está a su lado: vas a volver.
de esas sales. Pero vas a salir con un plan. Vas a salir con un proyecto. Vas a salir con una misión. Y tu misión, Pedro, es confirmar a otros. Animar a otros. Decirle a otros que eso que están viviendo, tú lo viviste y con el Dios que tienes saliste adelante. No te quedaste en ese lugar. Tu historia cambió por el poder y la gracia de Dios. Pedro no lo escuchó. Ahora más calmaditos tal vez lo podemos entender. Pero yo creo que Pedro estaba tan fascinado con él mismo y con su gracia y favor y poder que no escuchó todo esto. Hay cosas que son inevitables. Tenemos que vivir para poder experimentar lo que Dios quiere que experimentemos. Y Pedro entró a la prueba. Y efectivamente, un día volvió. Y lo último que quiero decirles es que un día volverás, hermanos. Que no te quedarás en el mismo lugar, con la misma circunstancia. Un día tu historia va a cambiar. Diga al que está a su lado, tu historia va a cambiar. Viene un tiempo diferente para ti. El enemigo te hace ver el fracaso como el final del camino. Y efectivamente Pedro fracasó. ¿Cuántos han fracasado aquí alguna vez? Digan amén. Somos campeones del fracaso, ¿verdad? Pero ningún fracaso, escuche, es lo último. El fracaso es el comienzo de algo poderoso en nuestras vidas. Porque el fracaso para Dios es un nuevo comienzo. ¿Me está escuchando? El fracaso para Dios no es que todo se acabó. No, es algo va a empezar. Amén. Y escúcheme algo. Cuando el Señor permitió esto, Pedro se perdió el horizonte. Y en Juan capítulo 21, Pedro estaba sin trabajo, con hambre y decepcionado. Juan 21:1, por favor, póngalo allí. Y en ese primer versículo de Juan capítulo 21, versículo 1, después de esto Jesús se manifestó a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dínive, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Versículo 3, y miren lo que dice Pedro en este punto de la vida. ¿Voy a qué? ¿Dónde se oye eso? Hay como un micrófono. ¿Qué dice Pedro? Subraya en su Biblia esa expresión, porque esa expresión denota muchas cosas. Está diciendo: me voy para atrás otra vez, vuelvo a lo que era antes, regreso a mi empresa. ¿Quién me mandó a meterme 3 años a seguir a Jesús? Yo sé trabajar, yo sé ganarme la vida, y ahora de ministro y estoy aguantando hambre. Entonces vuelvo a pescar, vuelvo a mi negocio. Y los que estaban con él dijeron: nosotros también nos vamos contigo. Los discípulos estaban de alguna manera retrocediendo, pero dice la Biblia que esa noche estuvieron pescando
Y amaneció. Y escuche, Jesús se le apareció en la playa a Pedro y les hace la pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Habéis pescado algo? Y ellos dijeron: nada, no hemos pescado nada. Toda la noche hemos intentado pescar y no hemos pescado nada. Y escuche, esto es muy parecido a lo que había acontecido con Pedro años atrás. 3 años atrás había pasado exactamente lo mismo. Jesús en su barca le dijo: vamos a pescar, y él dijo: no, toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada. Entonces Jesús lo llamó una vez y lo mandó a pescar y le dijo: tira la red a la derecha y hallaréis. Y en este mismo pasaje Jesús le dice: tira la red a la derecha y hallaréis. Y hay 2 pescas milagrosas en la vida de Pedro: Lucas 5 y Juan 21. En la primera, Jesús lo llama a la salvación y le dice: Pedro, te haré pescador de hombres. Y en la segunda, el Señor lo llama al ministerio y lo confirma, porque había fracasado, porque él creía ser el líder espiritual, pero ahora era un fracasado espiritual, porque había negado al Señor. Y Jesús se le aparece y le restaura, y llegan a la playa con los peces. Llega a la playa con los peces. Y escuche, Jesús les tenía el desayuno y pide y les da comida. Les da un pan y un pez. Y yo creo que Pedro no podía mirar a Jesús. Tenía vergüenza porque le había fallado a su maestro, a aquel que le había prometido no fallarle. Le había fallado. Tal vez Pedro tenía la cabeza agachada, tenía hambre y comía. Había un silencio. Nadie podía hablar porque no había nada que decir. No había una explicación. No había un porqué. Sencillamente se había fracasado. Pero en el medio de aquel desayuno volvía a surgir la esperanza. El Jesús que había sido arrebatado vuelve a aparecer entre ellos. Pero no hay ánimo, no hay fuerzas, porque la prueba ha sido muy dura. Y escuche algo, tal vez uno entra a veces a la iglesia así, donde no tiene el ánimo ni de cantar ni de levantar las manos, porque ha tenido una semana de fracaso. Pero cuando Jesús se para frente a ti, escúcheme, Él lo hace para restaurarte. Y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Cuáles son estos? ¿Me amas más que tu red? ¿Me amas más que tu barca? ¿Me amas más que tu propia vida? Y Pedro dice: Señor, te amo. Y Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que estos? Y él dice: sí, Jesús, te amo. Pastorea mis ovejas, Pedro. Y le pregunta la tercera vez: Pedro,
me amas. Por cada negación, Jesús le pidió una afirmación de su amor. 3 veces le negó. 3 veces tuvo que decir que lo amaba. Pedro, me amas. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pastorea mis corderos. Y aquel día el Señor le dijo a Pedro: cuando eras joven, Pedro, cuando eras el Simón, cuando vivías tu vida, cuando eras autosuficiente, cuando eras joven, ibas donde quería. Mas cuando seas viejo, otro te llevará donde no quieres y harás lo que tú no quieres. Diciéndole: Pedro, si me amas, vivirás una vida de obediencia. ¿Sabe algo? Yo no sé por lo que estás pasando, pero Jesús está en este lugar para restaurarte, para levantarte, para bendecirte, para decirte que tu fracaso no es el final, que tu fracaso es el comienzo de algo grande que Dios tiene para ti. Y el Pedro que salió de allí ya no era igual. Fue el primero que salió en Pentecostés a las 9 de la mañana en Jerusalén, exponiéndose a que lo mataran y diciéndole a aquella multitud: varones galileos, estos que están aquí no están ebrios, estos que están aquí están siendo llenos del Espíritu Santo. Y lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de una profecía. Ya no era un temeroso que se escondía, ya no era un temeroso que negaba, ahora proclamaba a voz en cuello. Y ante su primera predicación, 3,000 personas se añadieron a la iglesia del Señor. Fue la cabeza de la iglesia, fue el hombre visible. Y escúcheme, cuando Pedro era un anciano, en el ocaso de su vida y ministerio, escribió 2 cartas que usted las puede leer en casa esta semana: Primera y Segunda de Pedro. Y si usted lee la introducción a la carta, escribe: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, de Asia, Capadocia. ¿A quién escribe Pedro? Escribe a la iglesia sufriente. Escribe a los que están viviendo exilio por causa del Señor, porque él sabía que era eso. Él sabía que era el dolor y ahora podía escribir y afirmar a sus hermanos. Lo que estás viviendo ahora, ¿sabes? Es una escuela de Dios, porque Él te va a usar para que afirmes a mucha gente y les enseñes la palabra. ¿Cómo terminó Pedro, pastor? La historia cuenta que Pedro murió como mártir. Lo prendieron el Imperio Romano y lo crucificaron como el Señor Jesucristo. Lo clavaron en un madero. Y cuando lo iban a parar, él dijo: un momento, solo pido un favor. No soy mejor que mi Señor. Póngame cabeza hacia abajo, porque no soy digno de morir como Él murió. Y Pedro murió crucificado, dando su vida por el Señor. ¿Cuánto amor tenemos por el Señor? ¿Cuánto hemos dado por Él, hermanos? A veces somos tan debiluchos, tan inconstantes, tan frágiles. Pero el Señor quiere formar en ti un hombre, una mujer con un carácter definido para Él, que
vida le pertenezca total y absolutamente a Él. Que no haya un ápice de tu ser que se mezcle con nada que no sea Él. Que todo lo que somos sea de Él. Póngase en pie, por favor. Gracias, Señor. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo.